Y yo creo que terminando esta parte, podemos comenzar con nuestro siguiente punto que también es importante. Me acerco, perdón, es que solamente funciona uno y según yo me escucho bien. Así es como se siente, ¿eh? Con razón siempre llevabas como todos los episodios escuchándote más bajito que todos. Ahora todo tiene sentido. Discúlpanos, Jorge. El siguiente tema que tenemos por platicar es la cuestión de la reforma electoral. Porque, bueno, hoy ya no es 16, hoy es 17. Pero a partir de ayer estábamos a 14 días, es decir, hoy estamos a 13 del inicio del primer periodo ordinario de actividad del Congreso de la Unión. ¿Esto qué significa? Que todas y todos los diputados y senadores, diputados federales y senadores, se reunirán en sus respectivas cámaras en la Ciudad de México para poder legislar temas pendientes. Entre ellos, el tema más importante es el tema fiscal, es decir, el del billullo. ¿Para dónde va a ir el dinero para el próximo año, para el 2016? Pero esa temporada también se aprovecha para poder comenzar a aprobar o desaprobar o mentarse la madre entre ellos sobre algunas reformas en específico. Últimamente, la semana pasada específicamente, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el tema de la reforma electoral sigue en boga, está presente y muy probablemente se vayan a tomar acciones. Y en un artículo de CNN en español, un análisis de Lisbeth Padilla, mencionaba que desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, comisión designada, mejor dicho, organizada o liderada por Pablo Gómez, quien hasta el 4 de agosto de este año fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, se cree que los principales temas que se vayan a tocar en la muy posible reforma electoral, vayan a estar muy apegados a lo que viene siendo en aquel desde los Vivo 2023 Plan A. Si recuerdan, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba que él tenía su plan A para la reforma electoral, pero que después se fue todo transgiversando hasta la reforma al Poder Judicial. Aquí hemos platicado bastante de este tema, pueden checar nuestros episodios donde hablamos directamente del Poder Judicial para que puedan ahí escucharlos y vayan ya como que tomando el hilo. Pero pues en resumen, AMLO quería una cosa con la reforma electoral. Los diputados se aprobó, pero no tenían la mayoría calificada, entonces como quiera se fueron y no se aprobó. El plan B eran leyes secundarias, se aprobó en las cámaras porque no se ocupaba una mayoría calificada, sino una mayoría simple. La oposición se va al Poder Judicial, el Poder Judicial le dice esto es inconstitucional, va para atrás, y entonces Andrés Manuel le dice haz bajo la manga, reforma al Poder Judicial, y se aprueba la reforma al Poder Judicial. Y se va a aprobar la reforma del Poder Judicial justo el año pasado. Pero antes de entrar en esto, ¿algo que quieran agregar? Pues la reforma electoral es un tema muy controversial. Yo recuerdo mucho cuando está Andrés Manuel López Obrador, que se mencionaba mucho la cuestión del INE. Y claro, de hecho la oposición se agarró de ahí, se agarró del INE para empezar a pelear esta reforma electoral. Sí tuvieron éxito porque pues no se aprobó ninguna de las reformas que quisieron hacer. Sin embargo, yo quisiera resaltar algunas cosas y que de hecho lo pueden ver ahí también en el newsletter, que lo que mencionaba Claudia es que va a utilizar de base para esta nueva reforma electoral el plan A original de Andrés Manuel. Entonces es preocupante porque de hecho ahí yo cuestiono y hacemos un análisis de cuál podrían ser las principales repercusiones que podría tener este plan A. Claro. Y una de las que no se menciona mucho, pero yo considero la más relevante, es la desaparición de los diputados plurinominales. Sí. Porque una de las cuestiones por la cual México actualmente pudo tener su transición democrática fue precisamente por estos diputados plurinominales. Porque las primeras reformas electorales, aquella que se hizo en el 77... 77 y 86. Sí, la primera reforma electoral añade los primeros 100 diputados plurinominales. Esto quiere decir que los partidos minoría podrían tener representación dentro de la Cámara de Diputados. A pesar de perder. ¿Qué? A pesar de perder. Sí, claro, a pesar de perder tenían un porcentaje de votos y esto hacía que ya tuvieran unos escaños dentro de la Cámara de Diputados. Entonces aquí se puede ver cómo empieza a haber más representación y puede haber
pues este balance de poder dentro de la Cámara. Sin embargo, actualmente con la desaparición de estos diputados plurinominales nos quedaría una Cámara que únicamente se vota por voto de mayoría. Y aquí yo quiero utilizar mis conocimientos de politólogo y mencionar una de las leyes sociológicas que menciona Duverger, De hecho, que es que cuando hay únicamente representación por mayoría sin representación proporcional, los partidos de mayoría empiezan a obtener más escaños de forma desproporcionada. Esto quiere decir que los sistemas en los cuales hay nada más sistemas de mayoría tienden a girar a un bipartidismo. Sin embargo, como aquí la oposición casi no tiene votos, o eso es lo que se menciona en las elecciones pasadas, pues querrá decir que el partido que tendría mayoría, ¿cuál sería? Pues Morena. Pues Morena. Pero mira, al final de cuentas tenemos que tomar en consideración. hablaste bien, pues. Lo siento. Está bien, está bien, está bien. Ni modo. No se asusten. Las reformas electorales se han llevado en casi cada uno de los últimos sexenios. Achich. De alguna forma u otra. Para bien o para mal, sí se han llevado reformas electorales. El juego electoral no se queda quieto. En lo más mínimo, ya sea para el bienestar de un partido o para el malestar de otro. Entonces, hay que tomar en consideración que las reformas electorales siempre conllevan algún tipo de cambio. No siempre son bien vistos en el inicio, pero hay que tomar en consideración la forma que puede llegar a trascender una reforma electoral, tanto para bien como para mal. Y creo que podemos llegar a analizar puntos muy importantes, tanto como los pluris, tanto como los soples, como el voto electrónico que se puede implementar. Entonces, ahorita vamos a desglosar cada uno de estos puntos a continuación. Yo quisiera mencionar también que a inicios de la legislación de la actual, Monreal, que es ahorita mismo el jefe de tanto del grupo parlamentario de Morena en diputados y también presidente de la Jucopo, mencionaba a inicios de legislatura que se iba a respetar el último paquete de reformas que había dejado Andrés Manuel, que era el de Guardia Nacional, uno de pueblos indígenas, vapeadores y fentanilo, y reforma judicial. Y que la reforma electoral se iba a dejar para otro momento porque no atendía a las necesidades del momento. Ok. Convenientemente venían de ganar 60% 58% en el caso de presidenta y 60% en el caso de legislaturas, por lo que decían, no es necesario modificar algo que ya nos convino. Pues sí. Pero ahí viene un análisis que había mencionado Diana con lo de la reforma judicial, que no sé si prefieras decirlo tú, Diana. La neta sí, porque encontré algo más intenso. Ojo. Juguito. Hoy, de hecho, hoy grabé un video similar. Hoy grabé un video similar para mis redes y me di cuenta de un dato. Porque yo en la pauta había escrito que... Y todo esto es cierto. O sea, cuando se aprueba la reforma al Poder Judicial, al mismo tiempo tenemos una cuestión muy mediática de farándula. Que se estaba discutiendo la reforma judicial y también se estaba llevando a cabo La Casa de los Famosos, la segunda temporada. Y durante las fechas del 4 de septiembre al 7 de septiembre, que fueron los momentos más intensos, donde la Gala Montes y la del Marcelo se agarran casi que del chongo y se pelean y se dicen de todo, sacan la del Marcelo, las marcas se van, todo esto de madrugada, o sea, todo un desgarriate mediático, pues todos los medios de comunicación estaban hablando de eso. Pero, ¿ustedes sabían en qué? A ver, no creo, porque ayer les pregunté y no sabían, pero mejor les doy el dato. Pero ahora sí. Pero les voy a dar el dato. Adrián Marcelo y la reforma del Poder Judicial, se va Adrián Marcelo el mismo día que la reforma del Poder Judicial, que se aprueba. Entonces, eso fue en la madrugada del 4 y se aprueba, en lo que viene siendo noche del 4 de septiembre, madrugada del 5 de septiembre, se aprueba y se va Adrián Marcelo. Entonces, todos los medios de comunicación estaban hablando esto en la Cámara de Diputados Federales. El 11 de septiembre se aprueba en el Senado. Entonces, todos los medios de comunicación estuvieron hablando de Adrián Marcelo, bla, 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 de la Gala Montes y todo el rayo, la Casa de los Famosos, y nadie puso atención de lo tan grave que estaba sucediendo en las cámaras. Entonces, tenemos que de nuevo se está viendo que se va a empalmar esa temporada de estas... este show, no, pues la persona X, Okay. la neta,
La personalidad ahorita no es lo importante. Lo que importa es cómo se está utilizando este show como una manera voluntaria o involuntariamente para que no se ponga atención a algo tan importante como es la aprobación de esto. Y si me voy a investigar en la temporada primera, que fue la de Wendy Guevara, me voy a encontrar algo similar. Entonces no me va a sorprender en absoluto que es por las fechas que esté pasando algo intenso en la Casa de los Famosos, el tema de conversación sea la reforma al poder, la reforma electoral. Bueno, Boys. sabemos y es muy bien conocido que las cortinas de humo funcionan con los medios de comunicación de una forma casi en mancuerna. Desafortunado, pero es cierto. desafortunado, claramente. Pero siempre hay que tener el ojo vivo en cuanto al momento que entre tendencia este tipo de reformas y estar vivo a este tipo de acciones por parte del legislativo. Y sin más hay que echarle el ojo a las cosas. No hay que perdernos en la farándula. Ojito. Está divertido el chisme, pero no. Por favor. Bueno, muy bien. Yo quiero, antes de ya terminar con con esta parte, quiero mencionar un análisis que también salió en el newsletter, Dale. que fue muy interesante. Que Ya fue- publicado, por cierto, pueden leerlo. ya publicado. Lo pueden leer. Aquí abajito en la cajita de descripción está el link para que se registren. Y también lo pueden encontrar ciertos fragmentos del newsletter en nuestras redes sociales, en Instagram, para que lo chequen. Sí. Uno de los análisis que se menciona dentro de este apartado de la reforma electoral fue la cuestión de que las últimas elecciones que hubo aquí en México fue en el estado de Veracruz y en el estado de Durango. Veracruz. Y estos dos estados no tuvieron ¿Qué? tan buenos resultados por parte de Morena. Entonces, también se mencionaba que esto de la reforma electoral podría también ser una estrategia electoral para las siguientes elecciones que no se ven tan buenas para Morena. Pero sí, un análisis interesante. Uno de los puntos que trae la reforma es la disolución de los OPLES. ¿Qué son los OPLES? Los organismos públicos electorales estatales. Así es. Entonces, el INE, por concepción errónea, no trabaja todas las elecciones. Entonces, los OPLES se encargan de las elecciones locales, diputaciones, presidentes Senadurías. municipales y senadurías al momento que se eligen. No es cierto, las senadurías sí. ¿Es federal? Las senadurías federales. Senaduría es federal. Dije que... pensé que estabas hablando del INE, no de los OPLES. Perdón. El INE regula... Vamos a regresar. A ver, otra vez. Se me revolvió el Patricio. Existen los OPLES. Los OPLES son los organismos públicos electorales. INE en chiquito. INE para el Estado. Entonces, en Nuevo León es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Se encarga de las elecciones de los diputados locales, de los alcaldes, del gobernador, de los ayuntamientos. Es a nivel estatal solamente. A nivel nacional está el Instituto Nacional Electoral, es decir, el INE. El INE se encarga de los diputados federales, los senadores, los presidentes y hasta ahí, o algo más. No, está bien. Y bueno, ahora también las Y consultas. ahorita reforma al Poder Judicial, o sea, También. a los jueces. Y ahora los jueces. Lo importante de la posible disolución de los OPLES es el hecho de que al momento de quitarle este brazo que tenía el INE, lo estás dejando sin una herramienta de trabajo con capacidad de extenderse de una manera más localizada en los estados. Mismo que le tendrías que adjudicar ese trabajo al INE, que de por sí ya tiene un presupuesto reducido. Que, por cierto, comentario añadido, los OPLES eran financiados por lo que viene siendo el Estado. Okay. No, o sea, el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Nuevo León era financiado Saludos a Moni. por el Estado de Nuevo León. Sí. Muy bien. Y así respectivamente con cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, le estás metiendo una super chamba al INE. Mismo que te podría llegar a costar una Más. capacidad de trabajo y una capacidad de eficacia para por el momento llegar a hacer las elecciones de una manera concreta y que los procesos se siguen acatando de la mejor manera posible. Que también es muy importante, ahorita entramos a la tangente que es el voto electrónico, pero hay que considerar que al momento de centralizar las cosas,
la capacidad de ejercer bueno, ¿cómo lo explico sin que suene tan feo? Dilo así como es. Ejercer un poder fáctico del gobierno federal hacia el INE, que está ya de por sí centralizado, puede llegar a ser un poquito más sencillo que llegar a cooptar a todos los soples en los estados al momento de ejercer las elecciones locales. Ajá, continúa. Entonces la vez pasada estábamos comentando que es un golpe al federalismo mexicano y la forma de poder ejercer las elecciones de una manera libre y un poquito más sensata y segura por parte de los soples, en vez de que todo sea centralizado por el INE, resultando en un golpe hacia el federalismo mexicano, como ya habíamos comentado. Así, agregando ese punto, dentro de todo lo que viene siendo la reforma al INE, voy a mencionar los puntos y cómo eso se va relacionando a lo que dijo Pato. Primero, la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, que esto ya lo comentó Fernando porque es importante. Parte importante de la reforma también es una reducción al presupuesto. Si recordamos también, en la elección al Poder Judicial, el INE, a mediados del proceso electoral, se le solicitó a la Cámara de Diputados que le aprobaran más presupuesto, alrededor de, no me acuerdo la verdad, no me voy a inventar la cantidad, pero ahí se le piden más dinero. Y como quiera, dentro de esta reforma, se pensaba como quiera ya reducirle una fuerte cantidad de dinero, unos 20,000 millones de pesos en gastos. Entonces, si tenemos que en caso de que también se le agregue el punto de que se desaparezcan los OPLES, eso significa que el INE va a tener mucho más trabajo, pero mucho menos dinero. En el programa pasado se preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar con los OPLES? ¿O qué va a pasar con el personal? Porque indistintivamente el INE ocupará personal en Nuevo León, en Chihuahua, en Jalisco, en donde quieras, de los 32 estados de la República, que puedan llevar a cabo la elección a nivel estatal. Entonces, ¿qué pasaría con todo ese personal? ¿Se recontrataría, pero ahora en nombre del INE? Y eso, pues, es más gasto. Pero si no hay suficiente presupuesto, ¿cómo va a llevar a cabo el INE las elecciones? Otro punto es el voto electrónico, que lo mencionábamos la semana pasada, bueno, ayer. Lo mencionábamos ayer y creo que ahorita también lo mencionó Pato, es como uno de los únicos puntos positivos, pero también hay un análisis importante que ahorita Jorge yo sé que va a mencionar. Y también está otro punto importante, la reducción de los integrantes del Congreso local, es decir, menos diputados en los congresos locales, quién sabe cómo eso va a funcionar. También bajar el umbral para validar la revocación de mandato y ampliar las excepciones para difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales. Es decir, yo creo, en mi muy sesgada opinión, hacer que la campaña negativa se vuelva a aprobar y que publiquen pues pura mentada de madre. Y por último, transformar el INE al INEC. Es decir, del Instituto Nacional Electoral al Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Adelante, chicos, yo sé que tienen comentarios. Jorge. Va. Complementando la parte de federalismo, primero antes de irme a lo del voto electrónico, un pequeño recap de historia. Antes las elecciones en este país eran manejadas por la Secretaría de Gobernación. Periodos en los que obviamente la legitimidad del gobernante era cuestionada. ¿A poco? No sé, ¿algún personaje que recuerden de fraude electoral? Hay uno que sigue trabajando. Oh, de hecho. Con AMLO. ¿Tú sabes quién eres? Lo digo yo. Bartlett. Que estuvo vinculado a el presunto. No, al muy posible fraude de Gortari. Gortari, al ver que tenía muy poca legitimidad, crea el IFE. El IFE para mantener como unas elecciones limpias en las siguientes. Que es las últimas que gana el PRI con Zedillo, luego posteriormente ya Fox, Calderón. Llegando Peña Nieto, se cambia del IFE al INE. Ha habido cambios importantes, podríamos analizar el cambio del IFE al INE en algún momento, pero aquí vemos una cuestión histórica de por qué ha sido importante cada vez ir separando lo que es el poder de la presidencia, de los partidos políticos, del tema electoral. Porque no son las personas más confiables, obviamente, en este país. Ojalá no tuviéramos el motivo de tener un organismo constitucionalmente autónomo, pero lo tenemos, y son motivos que pertenecen en el trauma colectivo mexicano y que de hecho Moreno utiliza en su narrativa. Ahora,
sobre el tema del voto electrónico. A mí me parece bien en el sentido de, sí, es una forma de ejercer un derecho. De eso creo que podemos mantenerlo claro. Hay algunas críticas que yo no pertenezco a esas de, no, es que el voto electrónico permitiría a la gente tener como menos iniciativa la participación, sino que sea como un check y nada más. Pero la verdad es que no, o sea, facilitar las herramientas de participación es algo bueno. Y creo que aquí todos los de esta mesa opinan igual, creo. Pero hay algo que... Fernando tiene carita rara. Hay algo que quiero mencionar, Ajá. que es Sedena, siendo uno de los favoritos, de cierta forma, para la Cuarta Transformación, que en 2025 tiene un presupuesto de 151.995 millones de pesos, siendo que incluso se le redujo 43.8% respecto al año anterior, ha tenido filtraciones de seguridad y ha tenido hackeos importantes. Vamos a confiar que una institución que va a tener menos dinero, que va a ser el INEC, va a tener la seguridad de que no se le hackee el voto electrónico. Menos dinero y más chamba. aparte. Menos dinero, más chamba y más facilidades de brechas de seguridad. Sí, definitivamente que tiene que ser un problema, una muy roja bandera que se tiene que alzar con este tema, y es la capacidad inherente de seguridad del posible nuevo INE. Entonces, por más que se les entregue un derecho más a la ciudadanía, crea una disposición a ser más vulnerable, al igual, bueno, esto es un poquito más de una tangente, considerar el derecho de ejercer del derecho a sufragio a través de estos medios digitales y la capacidad de acceso a los mismos. Entonces, hay una relación aquí constante entre la capacidad de acceso a internet como derecho humano y la capacidad del sufragio por parte de la ciudadanía, que también es un derecho, y cómo estos dos se podrían llegar a interrelacionar al momento que tú ejerces esta nueva capacidad de derecho a voto electrónico. Yeah. Muy interesante, Muy un programa, interesante. un tema a discutirse, como diría alguno de nuestros profesores antiguamente, tema de PEF. Tema de PEF. Tema de PEF es en Dirían muchos realmente. sí, en la universidad